Hola, hola, ¿qué tal? Otra semana, Intensa en los mercados, ¿verdad? Se nota el movimiento, cierre de posiciones, ajustes de cartera, bueno, lo normal. Pero ya estamos aquí, listos para meternos a fondo con un tema que, vamos, está en todas partes. La inteligencia artificial. Vamos a intentar aclarar un poco esto. ¿Estamos viviendo una auténtica revolución tecnológica con bases firmes o estamos más bien en medio de una burbuja especulativa que puede estallar? Mirad, este episodio que estamos grabando hoy es posible gracias al apoyo de nuestro sponsor en Argentina, Broker 360. Si alguien está en Argentina o planea viajar, tiene que conocerlos. Gestionan pólizas de seguros para todo: autos, hogar, comercio, lo que haga falta. Tenéis su WhatsApp, su página web y su mail en la pantalla o en la descripción para contactarlos fácilmente. Una vez más, gracias Broker 360 por apoyar este podcast. Nos encanta trabajar con ustedes. Bueno, pues entremos en materia. Como decía, el boom de la inversión en IA es el gran tema. La pregunta clave, yo creo, es si la valoración actual de muchas de estas empresas ligadas a la IA se sostiene por fundamentales reales o si la euforia nos está llevando un poco por delante. Para analizarlo, hemos revisado un montón de fuentes, el consenso mediático en Estados Unidos, sobre todo medios en español, informes de gestoras financieras importantes, opiniones de analistas clave. Hemos cubierto principalmente el periodo 2023-2025, para pillar bien la evolución reciente. Y la misión hoy es esa: desgranar los argumentos a favor y en contra, ver hacia dónde se inclina la balanza y sobre todo entender los riesgos y oportunidades. Y la conclusión principal a la que llegamos después de revisar todo esto es bastante matizada, la verdad. Parece que la narrativa dominante reconoce que sí, que hay una tendencia estructural de fondo. Hay un núcleo de verdad, ¿sabes? Basado en el potencial tecnológico real. Pero, y es un pero grande, esta tendencia está como envuelta, a veces casi tapada, por una euforia especulativa muy marcada, concentrada en pocos actores y que, la verdad, sí que presenta riesgos considerables. Bloomberg Línea, análisis de Goldman Sachs, T. Rowe Price, artículos de opinión, todo lo que encontramos relevante de los últimos 18-24 meses. Ahora, hay que ser conscientes de las limitaciones. Claro, puede haber cierto retraso si los análisis originales son en inglés y tardan en llegar o traducirse al español. Y también, ojo, un posible sesgo institucional. No es raro que las grandes gestoras tiendan a defender la tesis estructural, ¿no? Al final, gestionan mucho capital invertido ahí. Ese es un punto importante, sí, el posible sesgo. ¿Y cómo se distribuyen las opiniones que habéis analizado? ¿Hay un lado que gane por goleada o está la cosa reñida? Dividido, la verdad, aunque con una ligera inclinación. Calculamos que más o menos un 40% de las fuentes se alinea con la visión anti-burbuja o estructural. Estos análisis se fijan mucho en los ingresos crecientes, los márgenes sólidos, el potencial a largo plazo. Por otro lado, un 35% adopta una postura más pro burbuja o especulativa. Les preocupa la concentración extrema de los retornos y, la entrada masiva del inversor minoritario. Y el 25% restante tiene una visión mixta o cautelosa. Reconocen el potencial, sí, pero alertan sobre valoraciones que ven excesivas ahora mismo. O sea que, vamos, de consenso claro, nada de nada. Para nada. Y aquí hay algo fascinante. Se ve una diferencia clara entre tipos de actores. Las grandes instituciones financieras, como Goldman o T. Rowe Price, tienden a decir que esto es antiburbuja, que estamos en un ciclo temprano, que las valoraciones se justifican por el crecimiento. Pero luego, figuras muy relevantes del propio sector tecnológico, como Jeff Bezos, que ha hablado de burbuja industrial con ganadores y perdedores, o incluso Sam Altman de OpenAI, que ha mencionado inversores excesivamente entusiasmados, pues usan un lenguaje mucho más cauto, o directamente de burbuja. Vaya, ¿Y a qué crees que se debe esa diferencia de discurso entre las finanzas institucionales y los propios popes tecnológicos? Pues una posible explicación es que la defensa de la tesis estructural por parte de las gestoras está en parte ligada a justificar los flujos de capital que ya tienen invertidos y, claro, atraer más, mientras que las advertencias de gente como Bezos o Altman quizás se centran más en la complejidad real de desarrollar y monetizar esto. En los retos técnicos, en los riesgos, ven las tripas del asunto, digamos. Entendido. Pues si te parece, vamos a meternos primero con esos argumentos que alimentan la tesis de la burbuja. ¿Cuáles son las principales señales de alarma que se detectan? La primera señal, y quizá la más comentada, es la concentración extrema de los retornos.
El dato es que, vamos, llama la atención. Análisis recientes dicen que más del 90% del rendimiento positivo del SP500 en algunos periodos ha venido de apenas 15 empresas, principalmente las gigantes tecnológicas de IA. Claro, esto se ve como un síntoma clásico de fragilidad del mercado, de exceso de complacencia, como dicen algunos. El mercado apostando todo a muy pocos caballos. Más del 90% en 15 nombres, eso suena a poca diversificación, desde luego. ¿Y las valoraciones? ¿Están justificadas o no? Ahí está el gran debate. Mientras algunas firmas como T. Rowe Price dicen que los múltiplos, si los ajustas por el crecimiento tan bestial que tienen, son bastante razonables, otros son mucho más escépticos. Por ejemplo, el economista Thorsten Slock, de Apollo Global Management, ha publicado análisis diciendo que las 10 mayores empresas del S&P 500 están, en términos de valoración sobre fundamentales, más sobrevaloradas hoy que las líderes tecnológicas en el pico de la burbuja.com del 2000. ¿Más sobrevaloradas que en el pico del 2000? Uf, eso es una afirmación muy fuerte. ¿Implica que la desconexión con la economía real podría ser incluso mayor ahora? ¿Al menos para ese grupito selecto? Exacto. Evidencia una brecha enorme entre esa élite tecnológica y el resto. Sugiere que por ahora el fenómeno IA está impulsando más una revalorización financiera muy concentrada que un crecimiento económico amplio, distribuido. Vale, concentración extrema. ¿Qué más? ¿Cuál sería el segundo factor pro burbuja? La euforia del inversor minorista. Se nota un retorno muy fuerte del inversor retail a Wall Street. Y están apostando muy fuerte, a veces de forma agresiva, por los valores estrella de la IA. Vemos niveles récord en el uso de opciones call, las apuestas alcistas, y un aumento del apalancamiento en este segmento. El pequeño inversor entrando a saco y usando derivados. Históricamente, eso a veces se ha visto como señal de techo de mercado, ¿no? Es como mínimo una señal de alerta. Plataformas como eToro han advertido que este posible desacople, minoristas muy optimistas y rápidos, frente a institucionales quizá más cautos, es una fuente potencial de volatilidad futura. Si el sentimiento cambia de golpe, ese apalancamiento minorista podría amplificar una corrección. Hay una frase muy gráfica, ¿no? Las burbujas ignoran las reglas hasta que dejan de hacerlo, y el apalancamiento acelera las consecuencias cuando las reglas vuelven. Entendido. Un tercer factor que ha dado mucho que hablar es el de los riesgos de financiación circular. Ha habido noticias sobre un posible acuerdo un poco raro entre Nvidia y OpenAI. Sí, la estructura que se comentaba era que Nvidia invertiría bastante dinero en OpenAI y parte de esa inversión se usaría a su vez para que OpenAI alquilase o comprase GPUs, los chips gráficos, de la propia Nvidia. Esto hizo saltar las alarmas de algunos analistas, como Jay Goldberg de Seaport Global. Dijo que tenía tufo a financiamiento circular, un comportamiento que él ve como propio de una burbuja. ¿Y por qué es tan preocupante? ¿Hay algún precedente? El paralelismo que muchos hicieron fue con la burbuja de las telecos de finales de los 90. Empresas como Nortel o Cisco llegaron a prestar muchísimo dinero a sus clientes, otras telecos más pequeñas, para que pudieran comprarles sus equipos de red. Parecía que la demanda era infinita, pero cuando el ciclo cambió y la demanda real no estaba ahí, esas deudas fueron impagables, las pérdidas fueron enormes. En el caso de Nvidia y OpenAI, si el acuerdo implica alquiler de GPUs, Nvidia estaría asumiendo directamente el riesgo de que esos activos se deprecien muy rápido si la demanda final de los servicios de OpenAI no cumple. Es como si el vendedor financiara al comprador para inflar sus ventas, asumiendo un riesgo oculto. Entiendo, el riesgo se queda dentro del círculo. Y eso conecta con el cuarto punto de preocupación, la brecha de monetización empresarial. Todo este gasto brutal en chips, en infraestructura, ¿se está traduciendo en beneficios reales para las empresas que adoptan la IA? Ahí está la gran incógnita. Los estudios que han intentado medir esto pintan un cuadro de momento bastante, desalentador. Se estima que hasta el 95% de los proyectos piloto de IA en empresas fracasan en generar un retorno de inversión, ROI, medible, o un impacto significativo en ingresos o beneficios. Un 95% de fracaso en pilotos, vaya tela. Entonces, si la mayoría de empresas no están ganando más dinero con la IA todavía, ¿dónde está el valor que justifica estas inversiones y estas valoraciones tan altas? Exacto, esa es la pregunta clave que alimenta la tesis de la burbuja.
Y a esto se suman los desafíos crecientes en el desarrollo de los propios grandes modelos de lenguaje, LLMs, la tecnología base. Estamos viendo costes de entrenamiento que se disparan, problemas para encontrar datos de calidad para seguir mejorándolos y, lo que es más preocupante, indicios de retornos decrecientes. Cada nueva versión cuesta mucho más para obtener mejoras cada vez menores. La relativa decepción con GPT-5, que costó una barbaridad pero no supuso un salto cualitativo tan grande, es un ejemplo. Esto sugiere que las valoraciones estratosféricas de algunas startups de IA, se habló de valorar OpenAI en 500.000 millones, se basan más en una promesa futura muy lejana que en su realidad económica actual. Ok, hemos visto los argumentos pro burbuja. Concentración, euforia minorista, financiación circular y esa brecha de monetización. Argumentos potentes, sí señor. Pero, claro, decíamos que casi la mitad de los análisis ven una base estructural sólida. Cambiemos de tercio. ¿Qué sostiene la tesis anti-burbuja? El primer argumento fuerte del lado anti-burbuja se centra en los fundamentales y múltiplos. Consideran que son históricamente razonables, al menos si comparamos con la burbuja.com. Firmas como Goldman Sachs y T. Rowe Price insisten mucho en esto. Señalan que el ratio precio-beneficio, PE promedio, de los líderes, los 7 magníficos, aunque es alto, ha estado rondando las 20-25 veces beneficios. ¿Y cómo se compara eso con el año 2000 que mencionabas antes? Es bastante más bajo. En el pico de la burbuja de Internet, el PE promedio de las tecnológicas top llegó a 52 veces beneficios, más del doble. Además, si ajustas ese PE por la tasa de crecimiento esperada, el ratio PEG, T. Rowe Price dice que las valoraciones actuales son bastante razonables. Y no es para menos. El crecimiento de beneficios de estos gigantes es de media 2 veces más rápido que el del resto del S&P 500. Y añaden que, a diferencia de muchas.com que quemaban caja sin parar, las líderes actuales tienen balances muy sólidos, generan muchísimo flujo de caja y tienen altos retornos sobre la inversión. Son empresas muy rentables. O sea, la defensa es, sí, son caras, pero es que crecen una barbaridad y ganan mucho dinero, no como en la burbuja anterior. Vale, ¿y el segundo pilar de esta visión optimista? El ciclo de inversión masivo en infraestructura, CAPEX. Este argumento se basa en la demanda real, tangible, de infraestructura de IA por parte de los grandes de la nube. Microsoft, Amazon, Google, Meta. Estas empresas están invirtiendo decenas de miles de millones cada año en comprar chips de IA y construir centros de datos. Las proyecciones para el mercado de aceleradores de IA, GPUs, ASICs, son enormes. Se habla de llegar a 382.000 millones de dólares anuales para 2029. Esto no es humo, es gasto real en infraestructura que está pasando ahora. Lo interpretan como la prueba de un ciclo de inversión de capital de varios años. Y supongo que aquí Nvidia juega un papel clave en esa narrativa anti-burbuja, ¿no? Absolutamente. A pesar de la volatilidad de su acción, los defensores de la tesis estructural dicen que los fundamentales de Nvidia son inigualables. La compañía ha llegado a proyectar márgenes brutos superiores al 73%. Márgenes tan altos son prueba de varias cosas. Una demanda que supera la oferta, un poder de fijación de precios enorme y unas barreras de entrada gigantescas. Argumentan que esto no es especulación, es el reflejo de un liderazgo tecnológico y una demanda estructural muy fuerte. Un 73% de margen bruto es una pasada, la verdad. Y hay un tercer argumento fuerte para la visión estructural. Sí, el tercero son las ganancias de productividad que ya son visibles. Aquí volvemos a la monetización. Aunque es verdad que ese 95% de pilotos quizá no generan ingresos nuevos directos, la IA sí parece demostrar un ROI casi inmediato en la mejora de la productividad operativa dentro de las empresas. ¿Tenemos ejemplos concretos de eso? Sí. Por ejemplo, estudios sobre herramientas como GitHub Copilot, que ayuda a programadores, indican aumentos de productividad de entre el 20 y el 30%. Son mejoras muy grandes. Y esto sí se empieza a reflejar en la capa de software. Empresas que integran bien la IA en sus plataformas, como Monday.com, en gestión de proyectos, muestran crecimiento operativo sólido y proyectan crecimientos del beneficio por acción EPS de 3 dígitos. Esto apoya la visión de analistas como Dan Ives de Wedbush, que compara esto más con un momento de 1996, con mucho recorrido aún, que con un momento de 1999, justo antes del estallido.com. Bueno, un pequeño recordatorio.
Si os está gustando lo que estáis escuchando hoy, os invitamos a suscribiros al canal, dejar vuestro like y comentarnos qué temas os gustaría que abordemos más adelante. En la descripción de este episodio vais a encontrar dos enlaces importantes. Uno a nuestro patrocinador Broker360 y otro a PayPal por si queréis apoyar este proyecto. Cualquier aporte ayuda mucho a que sigamos haciendo contenido como este. No pedimos más que el importe simbólico de un café. Gracias por el apoyo. Entonces, hemos visto las dos caras, señales de burbuja y argumentos de transformación estructural. ¿Cómo se traduce esto en el mercado? ¿Quiénes son los jugadores clave y dónde se ven los mayores impactos, positivos y negativos? Pues podemos hacer un mapa rápido del ecosistema, empezando por el núcleo duro. Por un lado, NVIDIA, que es como el portero, ¿no? El gatekeeper de la infraestructura de hardware. Se beneficia a lo bestia de la demanda estructural. Se ve en el crecimiento de su segmento de centros de datos. Por otro lado, los hiperescaladores, Microsoft, Google, Amazon, Meta, son los grandes compradores de esa infraestructura, los que hacen el gasto enorme en CAPEX. El mercado vigila muy de cerca si esas inversiones le salen rentables en sus divisiones de nube, Azure, AWS, Google Cloud. Los resultados recientes han sido bastante positivos, lo que valida un poco esa apuesta fuerte. Y más allá de ellos, ¿quién más se beneficia en la cadena? En la capa de infraestructura y semiconductores clave están los fabricantes de los chips y de las máquinas para hacerlos. Empresas como la taiwanesa TSMC, el mayor fabricante por contrato, y la neerlandesa ASML, líder mundial en máquinas de litografía. Son beneficiarios directos. ASML, por ejemplo, parece bien posicionada para la demanda de equipos nuevos que se espera para 2026. ¿Hay riesgos para ellos también o es todo coser y cantar? A largo plazo, sí, claro. Un riesgo que se comenta es la transición desde las GPUs comerciales, el terreno de NVIDIA, hacia aceleradores personalizados, ASICs, diseñados por los propios hiperescaladores. Google ya tiene sus TPUs, Amazon sus chips Trainium, Microsoft desarrolla Athena. Buscan optimizar rendimiento, mejorar eficiencia energética y, sobre todo, reducir su dependencia de NVIDIA y los costes. Si esta tendencia hacia los ASICs propios se acelera, podría quitarle cuota de mercado a los fabricantes de GPUs comerciales en el futuro. Interesante esa dinámica. Y el impacto de la IA va más allá de la tecnología pura, ¿verdad? Hemos visto análisis que señalan beneficiarios indirectos o satélite. Correcto, el efecto dominó es amplio. Un ejemplo claro son los servicios públicos y la energía. Entrenar y operar estos modelos consumen una barbaridad de electricidad. Los centros de datos son devoradores de energía. Esto ha hecho que empresas eléctricas de toda la vida, como PPL Corp en Estados Unidos, se hayan vuelto favoritas de algunos analistas. Anticipan una demanda creciente de energía para estos centros. También se habla mucho del sector inmobiliario de centros de datos, REITs. La bolsa planeada del REIT especializado Fermi buscaba recaudar hasta $550 millones. La valoración que le daban, a pesar de ingresos iniciales bajos, es un ejemplo de la prima por narrativa, lo que el mercado paga por cualquier cosa relacionada con la IA. Y no olvidemos componentes críticos como la refrigeración. Los chips de IA generan mucho calor, necesitan sistemas de refrigeración mucho más potentes. Se proyecta que solo el mercado de refrigeración en Norteamérica llegue a $12.580 millones para 2029. Es fascinante ver cómo se extiende la ola, pero como en toda disrupción, también habrá perdedores. ¿Se identifican ya sectores o empresas en riesgo? Sí, Bank of America, por ejemplo, identificó una cesta de unas 26 empresas cuyos modelos de negocio podrían verse afectados negativamente por la IA generativa y la automatización. Y un dato interesante, como grupo, estas empresas ya tenían un rendimiento en bolsa peor que el S&P 500. El mercado ya empieza a descontar esos riesgos. ¿Y de qué tipo de empresas hablamos? ¿Qué sectores son más vulnerables? Pues hay varios frentes. Se menciona el software y servicios digitales heredados, empresas cuyas herramientas podrían ser reemplazadas por soluciones de IA, citan ejemplos como Adobe o Wix.com, también las agencias de publicidad tradicionales como Omnicom o WPP, cuyo trabajo creativo podría ser parcialmente automatizado, y los servicios de dotación de personal o staffing como Manpower Group o Robert Half, ya que la IA podría optimizar partes del proceso de selección. La amenaza común es que la IA haga tareas centrales de sus negocios de forma más eficiente o barata. Bien, hemos cubierto mucho terreno.
Si tuvieras que resumir la situación actual, ¿cuál sería la conclusión principal? ¿Dónde estamos? Recapitulando, diría que la IA tiene sin duda un núcleo de verdad tecnológico fuerte. Hay una base estructural sólida en la demanda de infraestructura, en el hardware, en la nube. Pero la valoración actual de muchos activos relacionados está claramente influenciada por una dosis fuerte de euforia especulativa, mucha concentración de capital y, crucialmente, una brecha todavía importante entre la inversión y la monetización real en las aplicaciones finales. Por tanto, el riesgo principal quizá no sea un colapso total de la tecnología, sino un posible reset, una corrección severa en la valoración de las empresas que no demuestren que pueden convertir el gasto en IA en un negocio rentable. ¿Y qué eventos podrían desencadenar esa corrección? ¿Cuáles son los riesgos bajistas a vigilar? Esos son los riesgos y, por el lado contrario, ¿qué necesitaríamos ver para que se confirme la tesis estructural y se calmen los miedos de burbuja, los catalizadores alcistas? Lo primero y fundamental, la monetización exitosa de aplicaciones. Pasar de ese 95% de fracaso en pilotos a demostrar ingresos claros, crecientes y rentables por la IA en las empresas. Esa es la prueba de fuego. Segundo, la fortaleza sostenida de la cadena de suministro. Que actores clave como ASML y TSMC sigan dando buenos resultados y previsiones optimistas. Eso validaría que estamos en un ciclo de inversión profundo hasta 2026 o más allá. Y tercero, avances disruptivos reales en los LLMs, un salto tecnológico genuino que supere las decepciones recientes, resuelva desafíos como los costes o los retornos decrecientes y abra posibilidades reales. Eso justificaría los costes enormes de infraestructura. Y todo esto pasa en un contexto macro un poco particular, ¿no? Mencionaste antes la desconexión entre mercado y economía real. Sí, es un punto crucial. Si miras el S&P 500, se ha multiplicado casi por 100 desde el mínimo de 2009. Pero el PIB nominal de US en ese mismo periodo apenas se ha duplicado. Y si quitas la inversión directa en IA, que sigue siendo una parte pequeña del PIB, sobre el 4%, el crecimiento económico real ha sido bastante modesto, casi nulo a veces. Esto sugiere que hasta ahora en las ganancias de productividad o los beneficios de la IA se acumulan de forma muy desproporcionada en pocas empresas tecnológicas y sus accionistas. Infla los activos financieros mucho más de lo que impulsa un crecimiento económico amplio. Una reflexión final potente, sí. Para cerrar, dejamos una idea en el aire. Si aceptamos esa cifra del 95% de proyectos de IA que fallan hoy en general retorno, podría ser que la verdadera revolución no venga de perfeccionar los modelos actuales, sino de un paradigma totalmente nuevo. Quizá una IA más simple, más específica o radicalmente diferente que ni imaginamos. Y si fuera así, ¿qué implicaría eso para las inversiones gigantescas que se hacen ahora en la infraestructura actual? ¿Estamos construyendo las autopistas correctas para el futuro? Y con esa pregunta abierta, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Esperamos que esta exploración haya sido de interés, que aporte algo de claridad a un tema complejo y que nos acompañen en la próxima. Una vez más, muchas gracias a Brotec 360 por hacer posible este espacio. Nos reencontramos muy pronto. Recordad que en la descripción de este vídeo se encuentran los enlaces a nuestro patrocinador y PayPal por si nos queréis ayudar. Gracias una vez más.